El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22a. Dice así: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El evangelio del día de hoy nos presenta a Jesús que regresa a Galilea después de haber estado ahí en el desierto. Animado por el Espíritu Santo, comienza a dar la noticia de la buena nueva del reino de Dios, yendo por las sinagogas, por las comunidades, hasta llegar a Nazaret, donde se había criado. Volvía a la comunidad en la que desde pequeño había participado en aquellas celebraciones durante, podemos decir, 30 años. El sábado siguiente, según acostumbraba, va a la sinagoga para estar con la gente y de esta manera, de igual, participar en la celebración. Jesús se levanta para hacer la lectura, escoge el texto de Isaías que habla de los pobres, de los presos, de los ciegos, de los oprimidos. Puede ser que no haya sido la primera vez. De esta manera se daba ese sorteo para que fueran participando los que estaban dentro de la sinagoga y que eran parte de la comunidad. El texto que tomó Jesús refleja la situación de la gente de Galilea en su tiempo, y Jesús, en nombre de su Padre, toma postura en defensa de la gente que le rodea, que le conoce. Se apropia de esas palabras del profeta Isaías, y ahí es cuando define su misión: anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los cautivos y decirle a aquellos que están ciegos que pronto van a ver. Sin duda también es el liberar a aquellos que están oprimidos. Retomando la antigua tradición de los profetas, Jesús aquí proclama lo que viene a ser llamado año de gracia. También es conocido como año de jubileo. Jesús quiere reconstruir la comunidad, quiere que volvamos todos a ser hermanos unos con otros. En el Antiguo Testamento, la llamada gran familia, la comunidad era la base de la convivencia social. Al vivir de esa manera, obviamente, ofrecen protección, garantía de la posesión de tierra. Las tradiciones se mantienen y se da una identificación del pueblo, de la comunidad. En el Antiguo Testamento, esa era la forma concreta en que el amor de Dios se encarnaba en el amor del prójimo. En la Galilea del tiempo de Jesús ya existía lo que se puede llamar un doble cautiverio, una persecución, una opresión, una denigración, y todo esto proyectaba a que se desintegrara la comunidad. El gobierno de aquel entonces de Herodes Antipas viene a ser causa de esta desintegración. Pareciera ser que estas formas de gobierno se establecen en diferentes tiempos. En la actualidad lo vemos en diferentes países, como el gobierno tiende a oprimir, incluso a imponer. Hablando, por ejemplo, de la ideología como tal,
hay algunos gobiernos que dentro de sus propuestas están quitar aquellos términos familiares como por ejemplo el de padre o madre, hermanos e hijos. Al quitarse estas expresiones que determinan la presencia de cada ser humano dentro de la sociedad, pues también se está prácticamente enfocando al desvanecimiento de la familia de forma natural. Oficialmente ya no habrá manera de referirse al papá, la mamá, el hijo o el hermano. Así igual sucede también con aquellas propuestas en las cuales no se identificaría a la persona como tal. Esto con respecto a su género, con respecto a lo que es la esencia de cada ser humano, ya no quedaría definido por su composición orgánica, sino por el sentir de su presencia en este mundo. Es decir, que las propuestas que existen es que cuando nazca una persona no se le identifique conforme a su ser, sino que se deje ahí ambiguamente y con el tiempo, cuando la persona lo decida, determine qué es por lo que siente. Y son formas de subyugar, de manipular y de controlar a la sociedad. Esto también se llama control, manipulación. En el tiempo de Jesús existían algunas formas de opresión por parte del gobierno que asfixiaban prácticamente al pueblo. Hoy siguen existiendo, de otra manera, con otras circunstancias, pero con la misma intención de tener un control sobre la sociedad. Cuando Jesús termina de hacer aquella proclamación de la lectura del profeta Isaías y se apropia también de aquellas palabras con respecto a su misión, dice que la gente se quedó admirada y hablaban bien de Jesús. Algunos decían, ¡qué bellas cosas dice! Todos aquellos que ya estaban cansados, fastidiados por la forma en la que se les estaba dominando y controlando, logran mirar una luz en medio de tanta oscuridad. Y yo espero que ustedes no se queden clavados con posturas políticas, ya que algunos a veces hacen malas interpretaciones, dando a entender que yo estoy del lado de fulano, del lado de sutano o del lado de colores o grupos como tal políticos. Veamos las cosas desde la palabra de Dios. Creo que el hecho de que uno diga un pronunciamiento cristiano que pudiera identificarse con alguna postura política, no estoy haciendo ningún tipo de proselitismo. La vivencia de los principios cristianos nos da libertad, nos da estabilidad, tanto personal, familiar y social. Todos nosotros, los que hemos tomado una decisión de seguir a Cristo, debemos de encarnar su amor, su misericordia, su generosidad, su caridad, de manera que nos hagamos portavoces de estas palabras. Mediante el bautismo nosotros también hemos sido consagrados para llevar la buena noticia a quienes, a los desfavorecidos, a los que sufren, a los despreciados. Baste identificar a los que están sufriendo para poderles ayudar, ya sea de forma material o con nuestra compañía, con nuestra palabra. Ayudar a todos los que están oprimidos, que no son libres porque tienen diferentes ataduras, algunas de ellas correspondientes a un vicio o también arraigados quizá en algunos sentimientos negativos. Estamos también llamados a mostrar la luz a aquellos que están ciegos, aquellos que viven en la oscuridad o en la ignorancia. Compartiendo desde nuestra vivencia ayudamos muchísimo a la sociedad. La persecución o la violencia de la que muchos estamos sufriendo, podemos ser liberados en la medida en que nosotros encarnemos la palabra. Nos hace falta conocerla, asimilarla y vivirla. Y en esa manera podemos ser portavoces de este mensaje. Jesús sigue hablando, sigue actuando por medio de todo aquel que se decide a ser un fiel seguidor de su palabra. Pidamos fuerza al Espíritu Santo. Pidamos sabiduría para poder discernir lo que es mejor para nuestras vidas. Pidamos sobre todo amor para hacer aquellas cosas que Jesús nos pide y que deposita en cada uno de nuestros corazones. Para finalizar, hagamos solamente una mención de lo cotidiano, de lo particular. Dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar
la buena noticia a los pobres, la buena noticia. Nosotros, cuando nos relacionamos con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, nosotros, ¿de qué somos portadores? ¿De buenas noticias o solamente somos portadores de reclamos, de reproches? Somos portadores de cosas tóxicas. A veces logramos identificar a ese tipo de persona que llega a nuestras vidas, que a lo mejor es un compañero de trabajo, o un vecino, o es un familiar, y buscamos a veces salidas, o no llegamos para no estar con aquella persona que me hace que sea el tiempo más largo, más pesado. Seamos portadores de buena nueva, pero lo vamos a hacer en la medida en que nosotros nos esforcemos en purificar nuestro corazón. Dice ahí, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Solamente cuestionarme. Yo soy de los que desato cadenas de esclavitud o soy el que las pongo. Soy el que ayudo para que otras personas sean libres, sinceras, espontáneas o viven encarceladas en el prejuicio. Hay veces que en la propia casa se encuentran los verdugos. La persona sale del entorno familiar y es alegre, se le nota en la vista. Pero en cuanto se rodea de aquella familia, nuevamente viene la cara de tristeza, de pesadez. ¿No será que más allá de anunciar libertad, somos causa de opresión? ¿Damos vista a los ciegos? ¿Será que conocemos a alguien que no ve felicidad en su vida, que no ve esperanza, que no ve el amor, la caridad, porque ha vivido siempre en esas situaciones o circunstancias? Hagamos posible que aquellos que viven oprimidos sean libres, que aquellos que son ciegos vean, que aquellos que están encarcelados en los vicios puedan caminar con libertad. O somos víctimas, o somos verdugos, o somos libertadores. Jesús nos llama a lo último. Practiquemos la justicia del reino de Dios. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.